Entonces, como les decía, vamos a trabajar un módulo por semana. Los módulos están en la página epja.minedu.cl. Para los que no lo tienen en físico, se supone que al principio de año a todos les repartieron libros. No sé si todos tienen todos los libros, pero es como un contenido por módulo. Y entonces hoy día vamos a reforzar todo lo que está dentro del módulo 1. Así que va a ser como un poquito comprimido porque son hartos conceptos, pero la idea es que vayamos refrescando la memoria para que les vayan echando un ojo. Los módulos son como los libros que uno les dan en el colegio. Yo aquí lo tengo en PDF, aparecen las unidades, ¿cierto? Y lo bueno es que en los módulos vienen ejercicios resueltos para que lo vayan viendo también. Y si resuelven las actividades que están como para completar y no saben si las hicieron bien, igual siempre pueden preguntarme. Aunque no sea una actividad que yo les di, no duden en preguntar. No, si se fijan, están todas las cosas por si no les han echado un ojo. Ya ahí vienen ejercicios resueltos también. Entonces, lo que vamos a reforzar hoy día es movimiento, fuerza, trabajo y energía. La clase va a estar compuesta por 3 partes. La primera de cada concepto es un vocabulario. Después vamos a ver el formulario y vamos a hacer un ejercicio. Como son hartos conceptos, no son muchos ejercicios para que avancemos un poquito más rápido. Y vamos a partir entonces con los conceptos de movimiento, que son hartos, no son solo los que están ahí. Después vienen más que tienen que ver con los componentes del movimiento también. Y dentro de los conceptos de movimiento, por supuesto que está movimiento. Yo les puse aquí el concepto para que les quede y junto con el concepto abajito está la definición. Ya en los post-it de colores van las definiciones y en las partes en blanco entonces está el respectivo concepto. Tenemos que el movimiento tiene que ver con un cambio de posición y lo más importante aquí es que recordemos que la diferencia entre el movimiento y el reposo no lo hace el cuerpo que se mueve, sino el observador. El observador decide si el cuerpo está o no está en movimiento porque este observador va a tener el sistema de referencia. Este sistema de referencia generalmente es la Tierra, pero nosotros veíamos antes en algunos ejemplos que eso podía ir variando. Sobre todo cuando estamos en un vehículo en movimiento, pero nosotros estamos dentro de él sentados. Ahí vamos a tener las dos cosas, ¿cierto? El movimiento y el reposo. Y todo eso depende del sistema de referencia, que como dice ahí es un punto fijo. Puede ser también un sistema de coordenadas. Eso también es un sistema de referencia para saber si nos estamos moviendo o estamos quietos o en reposo. Por lo tanto, el reposo va a ser la acción de un cuerpo que permanece en una posición fija, siempre dependiendo del sistema de referencia. Entonces, si a ustedes le hacen una pregunta, sobre todo si es de desarrollo, que tiene que ver con el movimiento y el reposo, tienen que colocar que depende del sistema de referencia. Ya no podemos decir solamente la profesora se está moviendo, sino que tenemos que decir se está moviendo respecto a qué cosa. Respecto a la calle, respecto a un vehículo. eh, Tenemos que también nosotros ponernos en ese punto del espectador y justificar por qué decimos que las cosas se mueven o están en reposo, para que no se queden ahí cortos con ese tipo de preguntas. Y después vienen entonces los conceptos que tienen relación con los componentes del movimiento, que son la trayectoria, el desplazamiento, la distancia y la rapidez o velocidad. Las preguntas más recurrentes de los componentes del movimiento están entre la trayectoria y el desplazamiento. Casi siempre sale un monito
en donde nos preguntan cuál es la trayectoria o cuál es el desplazamiento. Ya vimos en algunas guías que estaba el ejemplo de los niños que se lanzan una pelota. También está el de la hormiguita que va desde el hormiguero hasta el árbol. Casi siempre son cosas así con la trayectoria y el desplazamiento, y también salen algunos ejercicios entre comillas que tienen que ver con el desplazamiento y que nos dicen que hay una persona que va a determinado lugar, algunas veces se devuelve, otras veces no se devuelve, y entonces nosotros tenemos que determinar cuánto vale el desplazamiento. También vimos hartos ejemplos de eso. Y entonces tenemos que saber que la trayectoria, que tiene su definición en el post-it amarillito, es una línea que está formada por todos los puntos por los que pasa un cuerpo en movimiento. Y por eso la trayectoria se dibuja siempre punteada. Esta trayectoria puede ser recta o puede ser curvilínea, en zigzag, dando un círculo, ya, como sea. La trayectoria es todo el camino que recorre el cuerpo, no así el desplazamiento. El desplazamiento, como dice ahí, solamente estima el cambio de posición. Por eso al desplazamiento, que tiene su definición ahí en el post-it celestito, solo se preocupa del inicio y del final de este cuerpo que está en movimiento. Ya solo le importa el punto A y el punto B, o si es que se devolvió al punto A, como hemos visto en tantos ejemplos. ¿Qué es lo que pasa entre medio de esos dos puntos, del inicio y del final? Al desplazamiento eso no le interesa, y por eso hay varias ocasiones en las que el desplazamiento tiene un valor distinto al de la trayectoria. Y ahí tenemos que tener harto ojo entonces con qué es lo que nos están preguntando. Si es desplazamiento, solo me preocupo del inicio y del final. Si es trayectoria, tengo que ver todo el camino. La distancia va a ser lo que nos va a dar los metros o centímetros, si es que en algún momento nos salen centímetros, y es el largo de la trayectoria. Si ustedes se fijan, la distancia tiene que ver con la trayectoria y no con el desplazamiento, porque la distancia es todo el camino que se recorrió, no solo el inicio y el final. Y entonces la rapidez o la velocidad, que nosotros en un momento lo juntamos para tener una sola fórmula, va a ser esta razón o división entre la distancia y el tiempo empleado en el recorrido. Entonces, la velocidad también tiene que ver con la trayectoria y no con el desplazamiento necesariamente, a menos que tanto la trayectoria como el desplazamiento sean los dos en línea recta. Y ahí sí se superponen. De lo contrario, toman valores distintos. Siempre procuramos trabajar en esta parte con metros si se habla de distancia y con segundos si se habla de tiempo. Así que eso tampoco se les puede olvidar. Y entonces tenemos de todos estos conceptos que son solo de movimiento, esta fórmula, que es una sola fórmula, pero que yo se las puse dibujada en 3 para los que todavía les complica despejar incógnitas. La fórmula que tiene la v de velocidad vendría siendo la fórmula principal, y de ella entonces sacamos esas dos otras fórmulas que serían las del tiempo y las de la distancia o desplazamiento. Por eso aquí aparecen con una D mayúscula. Ya, entonces vamos a anotar aquí para que no se nos olvide que la fórmula principal es la de la velocidad y que las otras dos entonces van a ser del tiempo y del desplazamiento o de la distancia. Vamos a poner. Entonces yo puedo estudiar la fórmula principal y
con lo que sé de matemáticas, despejar yo incógnitas si es que me sale un ejercicio, o puedo intentar aprenderme las tres fórmulas, ya que al final son lo mismo. Y lo otro importante que tenemos que recordar, sabiendo que el tiempo se mide en segundos y que la distancia se mide en metros, es que la velocidad entonces la vamos a medir en metros por segundo. Y eso es importante también que lo recordemos porque en algunas ocasiones nos pueden preguntar por unidades de medida. Ya no importa tanto entonces saber solamente el concepto y la fórmula, sino que también tengo que saber cómo se mide el resultado que yo obtengo. Y ahí no me puedo perder porque hay varias unidades que se parecen. Entonces en la alternativa me puede salir metro, segundo, metros por segundo al cuadrado, y yo tengo que diferenciar cuál de todas es la que a mí me están preguntando. ¿Ya? Y vamos a hacer entonces un ejercicio con esta fórmula para saber si recordamos o no recordamos lo que les acabo de decir. Tenemos que hay un caracol que se mueve sobre una superficie horizontal. Con este caracol nosotros ya hemos trabajado, y si no hemos trabajado está en el libro, de tal forma que al cabo de 2 minutos recorre en línea recta 6 metros. Y nos preguntan por el valor de su velocidad medida en metros por segundo. Ya, como dice el compañero ahí, si no se acuerdan de la unidad completa, es recordar cuáles son las unidades por separado y al final nos va a dar la unidad total. Entonces tenemos aquí un problema, y siempre que vemos los problemas que hay que hacer un cálculo, tenemos que ver primero los datos que nos entrega. Y aquí yo veo que hay dos datos y una sola pregunta. El tiempo que nos están dando son 2 minutos y que la distancia o desplazamiento son 6 metros. Y en mi pregunta quieren que yo calcule la velocidad en metros por segundo. Entonces, si yo miro los datos que me están dando aquí, hay algo que me está fallando porque tengo metros, pero no tengo segundos. Entonces tengo que convertir los 2 minutos en segundos. Multiplicar por 60, ¿cierto? Como cada minuto vale 60, entonces 2 minutos van a ser 2 veces 60 y eso es 120 segundos. ¿Ya? Y ahora entonces sí yo tengo las unidades necesarias para trabajar, que son segundos y metros. Y entonces tengo que ahora recordar cuál era la fórmula de la velocidad que la vimos recién en la pizarrita anterior. Distancia dividido en el tiempo. Entonces tenemos velocidad es distancia o desplazamiento dividido en el tiempo. Y entonces yo lo único que tengo que hacer es reemplazar, ¿ya? Voy a reemplazar los metros y los minutos en la fórmula. Los metros arriba y el tiempo, que lo transformamos a segundos, abajo. Y eso da, como dice el compañero ahí más arribita, 0,05 metros por segundo. ¿Qué es importante entonces que recuerde yo antes de hacer el ejercicio? ¿Qué unidades tengo que trabajar? ¿Qué significa cada dato que me están dando? La fórmula que tengo que usar y cómo reemplazo esos datos en la fórmula. Tratar de que si este desarrollo, poner todos los pasos hasta llegar al resultado más la respuesta. No solo la respuesta. Si hay alguno más rápido, ¿cierto? Haciendo cálculos, procurar de todas maneras poner por lo menos la fórmula, cómo se reemplazan los datos y el resultado, aunque no pongan la parte
de arribita donde yo anoté los datos por separado, ¿ya? Igual tienen que demostrarle a la persona que les está revisando que ustedes saben hacer el ejercicio y que no se lo copiaron al compañero, porque nosotros somos una entidad que les entrega a ustedes los contenidos, el colegio donde van es otra entidad que les toma la prueba y la persona que les revisa es una tercera persona distinta. Así que nosotros tenemos que procurar que todo lo que sabemos esa persona entienda que lo sabemos y para eso entonces tenemos que resolver las cosas lo más organizadas posible. Y ustedes saben que si es de alternativa simplemente buscan la alternativa y si es de desarrollo tienen que escribir la respuesta. Si nos preguntan cuál es el valor de la velocidad, el valor de la velocidad del caracol es de 0,05 metros por segundo. Pasamos entonces ahora a la parte de fuerza, porque todavía nos queda fuerza, trabajo y energía. Así que es como bien cortito la parte donde ejercitamos. Y en la parte de fuerza tenemos hartos conceptos, porque está el peso, ¿cierto? Está el trabajo y dentro del trabajo también está la potencia. Entonces son hartos conceptos y hartas unidades de medida también. Ya, vamos a tener primero que las fuerzas que están aquí al principio con el post-it amarillito siempre son acciones recíprocas, ¿ya? También podría salirnos la palabra interacción en vez de acción recíproca. Y estas fuerzas pueden producir cambios en la forma de los cuerpos cuando yo aplasto algo, ¿cierto? O pueden producir también cambios en el movimiento de los cuerpos. Y ahí entonces tenemos cosas como el trabajo mecánico. Dentro de este concepto de las fuerzas tenemos que ver también la fuerza del peso y la masa. ¿Y por qué aquí incluí la masa y en las otras no incluí esas unidades chiquititas como la distancia o el tiempo? Porque es importante que hagamos una diferencia entre el peso y la masa. Siempre que hablemos de masa, vamos a hablar de la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Yo maso tantos kilogramos. El pan que compro en la panadería masa tantos kilogramos. Ya el arroz masa 1 kilogramo que viene en la bolsa. Y así, etcétera, etcétera. Otra cosa distinta es el peso, que nosotros utilizamos como sinónimo con la masa, pero que no es lo mismo porque el peso es una fuerza que ejerce la Tierra o cualquier otro cuerpo celeste sobre otros cuerpos y que produce una atracción hacia su centro. Por eso nosotros no estamos flotando en la Tierra como si lo haríamos en la Luna, porque acá la gravedad que existe es suficiente para mantenernos en la Tierra. Entonces, en la fuerza peso, no solo tenemos involucrada la masa que tiene el cuerpo, sino que también tenemos involucrada la fuerza de la gravedad. Y vimos nosotros que esta fuerza de gravedad no vale lo mismo en todas partes. Dejamos por convención que en la Tierra esta fuerza de gravedad tiene un valor de 10 metros por segundo al cuadrado, pero si no estuviéramos en la Tierra y estuviéramos en la Luna o en otro planeta, a nosotros tendrían que darnos el valor de esa fuerza de gravedad. Generalmente los ejercicios que aparecen tienen que ver con la fuerza-peso en la Tierra, si es que tenemos que hacer un cálculo, y si no, tienen que ver más con el concepto que con el ejercicio, porque como no pueden llevar calculadora, tampoco les deberían aparecer números muy difíciles, a menos que se autorizara que ustedes llevaran calculadora, porque lo que se evalúa no es su habilidad matemática, sino cuánto saben de los conceptos de física en este caso. ¿Ya? Por eso no se lleva calculadora, porque lo importante no es solamente el cálculo de las cosas. Y después tenemos el trabajo y la potencia, que se ven juntitos en una clase porque se relaciona uno con el otro. El trabajo tiene directa relación con las fuerzas y estas fuerzas
van a generar un desplazamiento sobre un cuerpo. Para nosotros, siempre en la misma dirección en la que actúa, para que nuestro valor de trabajo mecánico sea positivo. Si no, tendríamos otros valores de trabajo mecánico con los que no se trabaja dentro del curso. Así que la flechita que indica la fuerza tiene que ir en la misma dirección que la flechita que nos indica el movimiento del cuerpo, para que tengan ojo con eso por si les saliera un diagrama. Si las flechitas por ese motivo están en sentidos distintos, entonces ya no hablamos de trabajo mecánico positivo, que es el trabajo mecánico con el que trabajamos nosotros, valga la redundancia. Y la potencia mecánica va a ser el trabajo realizado en un tiempo determinado. Y cuando vemos la potencia mecánica, generalmente salen ejemplos de maquinaria, porque ahí entonces sabemos si una máquina tiene más o menos potencia que otra, porque realiza el mismo trabajo en menor tiempo o porque realiza más trabajo, ¿cierto? En un tiempo que sería constante. Ahí hay dos cosas que pueden variar: el valor del trabajo que se realiza o el valor del tiempo que está empleado en realizar ese trabajo. Y aquí vamos a tener más de un formulario. Si ustedes ven arribita, vamos a tener un formulario, un ejercicio y después el siguiente formulario con el siguiente ejercicio. No he dejado nada afuera de momento. Y en este formulario es exactamente igual que el de la velocidad o rapidez. Yo les puse la fórmula que sería la principal y de esta fórmula principal aparecen entonces las otras dos, pero al final es la misma fórmula. Ya tenemos entonces que de esa van a salir las fórmulas de masa y las fórmulas de aceleración. La fórmula entonces de fuerza va a tener esta F de fuerza, esa M de masa y la A de aceleración. Cada uno de estos tres medidos con una unidad de medida distinta. La fuerza, tenemos que recordar que se mide en newtons, que se representa por una N. ¿Ya? Entonces tenemos ahí fuerza, newtons. La masa siempre la vamos a medir en kilogramos. Y la aceleración, que tiene que ver un poquito con la parte de movimiento, la vamos a medir en metros por segundo y ese segundo va a estar al cuadrado. A diferencia de la velocidad, que es un segundo que está solito, este segundo de la aceleración está al cuadrado, con ese 2 arribita. Entonces tenemos tres unidades de medida posibles dependiendo del ejercicio que nos toque. De fuerza, sí he visto yo que salen ejercicios, pero con números bien sencillos. No hay necesidad de utilizar calculadora. Algo así como 2×3 o 6×2. Ya cosas que podemos manejar un poquito más fácil. Y no les puse la fórmula de peso, pero la fórmula de peso es igual a la fórmula de fuerza. Lo único que cambia son las letras. La vamos a anotar aquí abajito igual para que no se nos pierda. La fórmula de peso, en vez de una F de fuerza, va a tener una P de peso. La M de la masa se mantiene igual. Y en vez de tener una A de aceleración, va a tener una G de aceleración de gravedad. ¿Ya? Y las unidades de medida son exactamente las mismas. El peso en newton, la masa en kilogramos y la gravedad o aceleración de gravedad en metros por segundo al cuadrado. Son las mismas unidades, lo único que van cambiando son las letritas con las que yo represento cada uno de las variables. Y vamos a hacer un ejercicio entonces.
Dice que hay un cuerpo de 2 kilogramos que actúa con una fuerza de 80 newtons. Y nos preguntan cuál es la aceleración con la que se mueve dicho cuerpo después de que le es aplicada esa fuerza, ¿cierto? La fuerza lo mueve, sabemos la masa de este cuerpo y sabemos el valor de la fuerza. Entonces tenemos aquí datos, que son dos otra vez. Vamos a tener la masa, está en kilogramos, así que está ok. Y la fuerza la tenemos en newton. No nos debería salir con otra unidad de medida la fuerza, porque si no, no sabríamos cómo trabajarla. Porque los newtons están compuestos por otras unidades de medida, así que ahí nos estamos metiendo en un terreno más difícil que por suerte no nos toca ver. Y tenemos masa y fuerza y nos preguntan entonces por aceleración. ¿Cuál va a ser ahora la fórmula de esta aceleración para calcularla? Voy a anotar la de fuerza aquí arriba para que veamos cuál es la de aceleración. Si la de fuerza es masa por aceleración, la aceleración es nuestra incógnita. Divido la fuerza con la masa, ¿cierto? Para tener la aceleración. Fuerza dividido masa, ahí sí, aceleración. Entonces, como tengo los dos datos, tengo el dato de fuerza y tengo el dato de masa, puedo sacar el valor de la aceleración, que como decía el compañero es 40 metros por segundo al cuadrado. Y ahora tenemos las fórmulas de trabajo y de potencia. Lo mismo que lo anterior. Hay una fórmula que es la principal, la de arriba es la de trabajo, la de abajo es la de potencia y las siguientes son la misma fórmula, pero dando vuelta la incógnita. Ya si yo no sé despejarla o yo no sé hacer el trabajo que hizo el compañero en el chat, entonces tendría que aprenderme todas las fórmulas para calcular cada una de las variables. La fuerza en el caso del trabajo y el desplazamiento, y en el caso de la potencia además tendría que saberme para calcular el trabajo con la potencia y el tiempo. Vamos a hacer un ejercicio y el ejercicio tiene las dos cosas, el trabajo y la potencia. Nos dicen que hay un cuerpo arrastrado horizontalmente a lo largo de 10 metros mediante una fuerza paralela al piso de 200 newton. La pregunta A es sobre el trabajo, vamos a ponerle en W, y la pregunta B es sobre la potencia. Entonces, primero anoto mis datos, tengo la distancia o desplazamiento, que son 10 metros, y la fuerza, que son 200 newton. ¿Cómo calculo entonces ahora la letra A, el trabajo? Si el trabajo lo definimos como una fuerza que genera desplazamiento, entonces, ¿qué hago yo con esos datos para calcular el trabajo? Los multiplico. Ya, si yo no me sé la fórmula, trato de recordar el concepto. Trabajo es una fuerza que genera desplazamiento. Por lo tanto, debería multiplicarlos. No es una fuerza en un tiempo determinado, y ahí yo sabría que hay una división, sino que es una fuerza que genera desplazamiento. Entonces las dos cosas se multiplican para yo saber cuál es el valor del trabajo. La vamos a poner con otro color. Entonces tenemos trabajo que se representa por una W porque está en inglés. Es igual a la fuerza por el desplazamiento, 200 por 10, que como dice el compañero en el chat, son 2000 y son 2000 J. Y esa J es joules. Ya el trabajo lo vamos a medir en joules. Y
Después, para nuestra pregunta B, entonces vamos a tener que recordar la fórmula de la potencia. Y para recordar la fórmula de la potencia ya me la puedo aprender o puedo recordar el concepto que es el trabajo realizado en un tiempo determinado. Por lo tanto, es una división de esos dos conceptos, del trabajo y del tiempo que se emplea para realizar ese trabajo. Trabajo dividido en tiempo. ¿De dónde saco el valor del trabajo? De el anterior cálculo, 2000, y el tiempo lo saco del enunciado que dice que es 10 segundos. Y 2000 dividido en 10 son 200 watts. Cuando trabajamos en potencia, trabajamos con watts. Entonces, vamos al último que es la energía. Y cuando hablamos de energía, si bien hay fórmulas, generalmente no hay ejercicios para utilizar esas fórmulas, sino que necesitamos analizar los conceptos de la energía. Vamos a tener un concepto grande que es la energía mecánica y de él salen los otros dos que son la cinética y la potencial. La energía mecánica entonces va a tener que ver con las dos cosas, con el movimiento de los cuerpos y con la posición respecto al suelo de los cuerpos. Ambas cosas construyen esta energía mecánica. Y por su parte, de manera particular, la cinética va a tener que ver con el movimiento y va a depender de la masa y la velocidad del cuerpo, porque se está moviendo, y la potencial va a tener que ver con la altura respecto al suelo del cuerpo y va a depender de la masa del cuerpo, de la altura en la que se encuentra este cuerpo y además de la fuerza de gravedad. Acá volvemos a tener esa fuerza de gravedad que teníamos en la fuerza peso. Ahora la necesitamos para la energía potencial porque los cuerpos están a una altura respecto del suelo y entonces esa fuerza está influyendo sobre ellos y sobre la energía potencial que posee. Y en el formulario entonces vamos a tener 3 fórmulas, pero estas fórmulas son distintas. Ya no es una que salga de las otras. Cada una de ellas yo sí las puedo volver a separar para encontrar otras incógnitas, pero más que buscar otras incógnitas distintas, necesitamos como mirarlas un poquito para entender el concepto, sobre todo el de energía mecánica. Lo que más se usa en esta parte es esto. Energía mecánica es igual a K más U. K vendría siendo lo cinético y la U vendría siendo lo potencial. Si ustedes no quieren ponerle K ni quieren ponerle U, podrían ponerle P y C, ¿ya? Energía potencial y energía cinética. Da lo mismo la letra que usen, lo importante es que sepan el concepto. ¿Y por qué es más importante esta fórmula que es solo una suma que las otras que tienen un montón de operaciones? Porque en la parte de energía se trabaja con la conservación de la energía mecánica. Casi todas las preguntas tienen que ver con la conservación de la energía mecánica. Y por eso tenemos que entender lo que significa esta suma. Esta suma significa que siempre que cambie el valor de una de las energías, la otra también lo va a hacer porque el resultado siempre tiene que ser el mismo. Entonces, si aumentara la energía cinética, tendría que disminuir la potencial. Si aumentara la potencial, tendría que disminuir la cinética, porque siempre me tiene que dar el mismo resultado si yo sumo las dos. Eso es conservación de la energía mecánica, ¿ya? Porque vimos que esta energía no se pierde cuando yo
voy pasando de un estado de reposo a un estado de movimiento, sino que se va transformando. Una se transforma en la otra dependiendo de qué esté haciendo yo. Si estoy quieto, si me empecé a mover, si llegué a un punto que no está a una altura, de ahí depende de, de las circunstancias que a mí me estén hablando. Generalmente se trabaja con las montañas rusas o las rocas que caen por el acantilado. Esas son las preguntas que siempre se repiten. Y se van a dar cuenta que aunque les aparezcan valores, estos valores no son necesariamente para ser utilizados en una fórmula, sino que para que ustedes ahí tengan que ver si ese valor se conservó o ese valor cambió y ahora es cero, por ejemplo, y se transformó en otra energía, más que para hacer un ejercicio con cada fórmula de manera individual. Entonces vamos a hacer un ejercicio con algo que se parece. Pero tenemos una pelota que desciende por un tobogán. Entonces vamos a dibujar el tobogán. Está el tobogán y dice que tenemos una pelota. Nos dan la masa de la pelota, bien pesa la pelota, 20 kilogramos. Nos dicen que no hay roce, por lo tanto no hay otra fuerza que afecte el movimiento de la pelota. Nos dicen que el tobogán además está a 8 metros de altura y que el valor de la energía potencial antes de que la pelota se mueva es de 1600 joules. Y nos preguntan cuál será el valor de su energía cinética, la energía cinética, una vez que la pelota complete su deceso y llegue entonces abajo en el tobogán. ¿Qué va a pasar cuando la pelotita llegue abajo? ¿Cuál va a ser el valor de la energía cinética? Ahora nos preguntan por la otra energía, no por la potencial. Es lo que dice el compañero efectivamente. Yo sí puedo tener el mismo valor de energía cinética que de potencial, porque ahora yo no estoy en el mismo lugar que estaba antes. La pelotita estaba arriba, ¿cierto? Dibujada en negro, y tenía 1600 de energía potencial, y esa energía potencial era máxima ahí porque la pelotita estaba quieta. Recordemos que la energía potencial máxima es cuando los cuerpos están quietos y están en altura. A medida que esta pelotita fue descendiendo, esa energía potencial se fue transformando en cinética. Y una vez que llegó al suelo, entonces tenía todo de cinética y cero de potencial. Para que el total de la suma de los dos siempre me dé lo mismo. En el camino yo tendría que haber ido cambiándolas de a poquito, sacando un poquito de potencial, poniendo un poquito en cinética, hasta que en algún momento esa cinética se transformó toda, ¿cierto? Y tomó el mismo valor que yo en un inicio tenía de potencial. Puede ser el mismo valor porque son momentos distintos de la pelota. Yo aquí también lo vamos a poner amarillo para que no se confunda. Entonces esta energía cinética, cuando la pelota completó el deceso, efectivamente es 1600 joules. Y si me hubiesen preguntado por la potencial, cuando completó el deceso, la potencial entonces sería 0 joules. Porque ya no estoy en una altura respecto al suelo, estoy a ras de suelo. Entonces pierdo esa variable y mi energía potencial me tiene que dar sí o sí cero si yo tengo cero altura, 0 metros de altura.